Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a explicarles en unos 10 a 15 minutos dos modelos diferentes para pasar una ecuación que tiene su función de transferencia en un diagrama de bloques, ¿sí? De esta manera van a tener como una referencia qué es lo que se busca, ¿no? Cuando se hace el modelo de control. Imaginen que esta es la ecuación que queremos escribir en forma de diagrama de bloques. Si recuerdan, pues esta es la ecuación en la que vinculamos una temperatura de entrada, una temperatura de salida, y que todas las constantes del sistema están atrapadas en esta otra constante que se llama tau. Entonces, las relaciones que hay entre esto, pues sería nuestra función de transferencia. Casi siempre se determina como una g, pero bueno, para efectos prácticos, le vamos a poner función de transferencia. ¿Sí? Que me relaciona cuánto cambia la entrada respecto a cuánto cambia la salida o al revés. Y acuérdense que estas son unos símbolos especiales, que era como una T doble, ¿no? Para que se viera un poquito diferente en el pizarrón. Yo aquí lo puse mucho más grueso nada más, ¿ok? Entonces la función de transferencia sería todo esto que está aquí encerrado ahí en el círculo. Entonces, evidentemente, pues la transición es muy sencilla. El diagrama de bloques quedaría de la siguiente forma. Ahora vamos a hacerlo con una línea recta porque eso se ve muy feo. Ahí está. Tenemos una entrada, ¿sí? Que se llama TI. Pero acuérdense que ya esta es esta especial, entonces la voy a poner un poquito más remarcada. TI, ¿sí? Entra, pasa por una función de transferencia y se convierte en la salida, ¿no? Entonces voy a seleccionar todo esto para que vean qué tan sencillo es escribir una función tan sencilla como esta, que solo tiene una operación, ¿no? Entonces, dentro del bloque debe de ir mi función de transferencia. Evidentemente, esta de acá es la de salida, ¿sí? Se me olvidó ponerle la S, perdón. Recuerden que estamos en ese estado, en ese, ¿cómo se llama? En ese dominio, ¿no? De la S. Entonces, la función de transferencia es 1 entre tau S más 1. Y esta ecuación de arriba y este diagrama son equivalentes. ¿Ok? Bien. Entonces, vean qué sencillo es representarlo en un diagrama de bloques, ¿no? Asimismo, imaginen que tenemos esa otra ecuación en la que incluíamos una desviación a causa de la temperatura del ambiente, ¿sí? En ese caso, teníamos que definir qué le pasaba, o cómo afectaba la temperatura ambiente. Entonces, la ecuación que estaríamos representando sería esta de aquí, déjenme se las escribo, que dice que la temperatura final, ¿sí? Es igual a, se divide en dos partes, porque una tiene un montón de constantes asociada a ella, que sería K1, tau S más 1, dividiendo, que multiplica a la temperatura de entrada. Y recuerden que lo estoy poniendo un poquito más remarcado porque es ese símbolo diferente a los demás, ¿ok? A una temperatura simple. Acuérdense que estas son variables de desviación. Más la constante 2, también es la misma, este, transformada de Laplace, básicamente, el mismo coeficiente, pero ahora depende de la temperatura del ambiente. Y no me acuerdo cómo habíamos puesto nosotros, pero lo que veo aquí en el libro es que viene como TS. Entonces hay que checarlo, nada más que sea diferente. Entonces, ojo, son tres temperaturas diferentes. Esta es la temperatura de salida. O lo que es lo mismo, la temperatura que está dentro del tanque, porque está homogénea. Esta es la temperatura de entrada. Y esta de acá es la temperatura ambiente.
¿Ok? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo estructuramos esto? Pues evidentemente, la temperatura de entrada tiene que ir modificada, ¿sí? Por su constante K1, mientras que la temperatura ambiente tiene que ir modificada por su constante K2. Entonces, nuestro diagrama de bloques no puede ser un único bloque automáticamente, ¿sí? Entonces, lo que sí sabemos es que vamos a tener una entrada, ¿no? Y otra diferente, una que es la temperatura de entrada y otra que es la medición de la temperatura ambiente. Cada una de ellas debe tener un bloque por lo menos, ¿sí? Ese bloque, pues debe incluir ahí una cosa, ¿no? Entonces, obviamente al final, fíjense cómo se suman, ¿verdad? Entonces, evidentemente tenemos que ir a un punto de convergencia, ¿sí? Entonces, puede ser que las dos, para que quede muy simétrico, se vea algo así. Vayan hacia un lugar así. Déjenme hacerlo con líneas rectas porque esto se ve muy feo así. Y acuérdense que los puntos de convergencia se indican con un círculo vacío. ¿Okay? Y luego, ya cuando se sumen, esa va a ser mi salida. Entonces, evidentemente tengo que escribir que se van a sumar, que va a ser la temperatura de entrada, que va a ser la temperatura ambiente, y que aquí va a haber una función de transferencia completa, ¿verdad? Entonces escribiría todo lo que viene acompañando a cada una de ellas. Y esto me va a entregar la temperatura de salida, que solo esté sobre eso. Pero acuérdense que, de nuevo, este no es la temperatura tal cual, sino que es la variable de desviación correspondiente a cada una de las variables que estoy midiendo. Eso es lo que puede hacer un poco confuso, ¿ok? Entonces, esta es una versión de los bloques correspondientes para esa función, pero hay una versión un poquito más, bueno, interesante, digamos, aunque al final de cuentas representan exactamente lo mismo, ¿sí? Podría ser, se fijan, estos, estos términos comparten una parte, ¿verdad? Entonces voy a hacer otra vez mi diagrama, ¿sí? Algo así, baja, y voy a copiar esto, voy a poner abajo. Son nuevamente unos bloques paralelos, ¿sí? Estos bloques paralelos van a ir a un punto de convergencia, ¿ok? Pero aquí viene el truco, vamos a llamarle, porque pues la idea es que ellos continúen hacia otro bloque. Y lo que vamos a hacer es que en este último bloque vamos a escribir la función de transferencia, pero la parte que es en fracción, de forma que lo voy a escribir con otro color para que se distinga mejor. Voy a tener mi temperatura de entrada, mi temperatura ambiente de entrada, afectados por su constante asociada, cada uno por separado. Aquí se van a sumar y hasta después voy a aplicar la parte de la fracción, que sería 1 entre tau s más 1. Y entonces aquí tendría la misma señal de salida. Fíjense qué bonito quedan estos dos, muy similares, pero en este desglosamos todo y como que para identificar claramente que solo es un término en función de S, ¿no? Y vean cómo la ecuación 1, que, miren, lo voy a encerrar en un recuadro para que se vea que este es el caso 1, y esta ecuación tiene dos versiones, ¿sí? Cualquiera de los dos bloques es correcto. Mi idea es dejárselos ahí para que puedan tomar ahí su captura de pantalla y puedan consultar constantemente esta parte. Entonces vean, ¿cómo vamos a tratar de hacer esto? Bueno, después vamos a hacer un ejercicio, yo creo, en clase, donde tengamos un diagrama de bloques y tratemos de escribir ahora la función. ¿Ok? Recuerden,
Finalmente, recuerden que nosotros lo que queremos es tratar de escribir tanto el modelo matemático como el diagrama de bloques para poder interpretarlos los dos. Pues sería todo, muchachos. Les agradezco mucho que hayan prestado atención a este video. 12 minutos 13. Y bueno, sería todo. Me despido. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchachos. Nos vemos en otra ocasión.